Si querés dejar de usar los brazos y empezar a conducir con el torso, quédate a ver este video porque aquí te comparto una información que te va a ayudar. Torso y conducción. Seguime hasta el final. Existen muchos modos de conducir en el tango. Algunos conducen los movimientos de las personas que abraza a través de diferentes presiones que realiza con los dedos, tanto sobre la espalda como sobre la mano que toma. Otros conducen los movimientos guiando con las piernas y en muchos casos haciendo uso de las rodillas. Otros mueven los brazos y otros más mueven el torso. Todo depende de dónde lo hayas aprendido y quién te lo haya enseñado. Pero digamos que cualquier recurso podría ser válido para indicar un movimiento si no hace doler el cuerpo de quien conduce y de quien sigue. Pero en este video vamos a enfocarnos acerca de lo que yo denomino el espacio superior, que abarca torso, brazos y cabeza como si fuera un solo bloque. Es decir, si movemos el torso hacia la izquierda, también hacia la izquierda movemos los brazos y para la misma dirección la cabeza. Un dato que te pido que tengas presente, ya que en ese bloque ningún elemento se mueve independiente del resto. Quiero decir, no movemos la cabeza en dirección contraria hacia donde movemos el torso, ni los brazos en forma independiente del resto. Puede ser que algún bailarín lo haga, sobre todo cuando debe girar, pero difícilmente lo veas en los milongueros. Todo forma parte de una estructura que algunos maestros denominan el aparato dramático y que yo prefiero llamar el espacio superior. Algo de esto ya te hablé en mi libro La pista del abrazo, que podés conseguir a través de mi página web tangomilonga.com.ar. Pero aprovecho aquí para decirte que lo llamo espacio superior por un lado porque nos referimos al espacio que va de la cintura para arriba y espacio superior por otro porque en ese espacio es donde se concentra la parte más importante de la danza, que es el abrazo, donde nos conectamos con la persona que nos sigue y a través del cual podemos guiarla. Ahora, si vos indicás los movimientos con el torso, los brazos, las piernas o todos esos elementos, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. En este video te voy a compartir una serie de ejercicios para practicar con el torso que más adelante te van a ayudar al momento de indicar algunos movimientos de la persona que abraces. Amén de que también te ayudarán a darle mayor flexibilidad a tu cuerpo. Serán movimientos fáciles, sencillos, que iremos viendo gradualmente para que lo incorpores, lo internalices y el día de mañana hagas que tu manera de conducir sea agradable para quien lleves en tus brazos. Por supuesto, se sobreentiende que ya tenés una idea acerca de cómo cambiar el peso del cuerpo, aunque si no la tuvieras, te dejo un enlace en la descripción. Por último, antes de empezar, te recuerdo que si quisieras ver algún ejercicio en particular, hagas clic en los números que también te dejo en la descripción. ¿Todo aclarado? ¡Empecemos ya! Ejercicio 1. Precalentamiento. En esta primera parte comenzaremos por comprender la base del espacio superior y a ejercitar el torso para darle mayor flexibilidad. Entremos a la clase. Comencemos por pararnos con pies juntos y en una correcta posición de abrazo. Inhalemos de modo que expandamos las costillas y mantengamos el pecho arriba aún mientras exhalemos. Intentemos que todo el espacio superior se mantenga firme como un bloque. Rotemos el torso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Comencemos con una rotación pequeña y a medida que vayamos calentando el cuerpo ampliemos la angulación.
Mantengamos siempre la posición de abrazo y el abdominal contraído mientras controlamos la respiración. Gradualmente, si fuera posible, aumentemos la rotación del torso hasta alcanzar al menos 45 grados de angulación. Evitemos separar los pies y relajemos las piernas en cada torsión. Sigamos repitiendo la práctica hasta sentir que calentamos el cuerpo. Veámoslo en detalle. Mientras rotamos alrededor de nuestro eje vertical, mantengamos la expansión de la caja torácica y los abdominales contraídos. En todo momento fortalecemos los músculos dorsales. Tratemos de que la rotación sea simétrica, de modo que la misma angulación que realizamos hacia la derecha la realicemos hacia la izquierda. Continuemos controlando la respiración. Mantengamos siempre el pecho arriba, aunque sin tensiones. Vayamos ampliando cada vez más nuestro ángulo de rotación hasta alcanzar nuestra máxima torsión, siempre con la idea de no dañar los tejidos, sino de elastizarlos. Practiquémoslo al menos 5 minutos. Ejercicio 2. Torso en contraposición. Ahora que ya calentamos y elastizamos nuestras dorsales, comenzaremos a practicar cómo cambiar el peso y simular una caminata en contraposición. Entremos a la clase. Utilizando los elementos vistos en el precalentamiento, incorporémoslos en una caminata simulada en contraposición. Rotemos el torso hacia la izquierda y avancemos con pie izquierdo. Rotemos el torso hacia la derecha y avancemos con pie derecho. Rotemos primero el torso, llevémoslo levemente hacia adelante y extendamos la pierna. Torso, adelante, paso. Torso, adelante y paso. Torso, adelante y paso. Cada vez que juntemos los pies, mantengamos el torso al frente. Recordemos mantener el abrazo y mover el espacio superior como un bloque, aunque sin rigidez. Intentemos que el torso se encuentre relajado y firme a la vez, como cuando damos un apretón de manos o como cuando abrazamos a un amigo. Ejercicio 3. 8 atrás en el lugar. En esta parte veremos cómo utilizar el torso para indicarle a la persona que abrazamos que realice 8 atrás en el lugar. Entremos a la clase. Comencemos con pies juntos en posición de abrazo. Arqueemos el torso y rotémoslo hacia la izquierda. Paso al costado y al juntar rotemos el torso hacia la derecha. Torso a la izquierda, paso al costado. Torso a la derecha, paso al costado. Intentemos que el torso rote en el momento que juntamos los pies. Rotemos el torso llevándolo levemente hacia adelante y demos el paso al costado. A mayor angulación del torso, más amplio será el pivot y en consecuencia el paso al costado de la persona que abracemos. Intentemos que nuestros propios pies se contacten al llegar del punto A al punto B y no que se acerquen. Que nuestros pies se contacten ofrecerá mayor estabilidad y solidez a quien nos sigue. Ejercicio 4. 8 atrás en línea de baile. Si ya comprendiste cómo realizar los 8 atrás, veamos ahora cómo indicar los 8 atrás para avanzar en la línea de baile. Entremos a la clase. De acuerdo con lo antes visto, rotemos ahora el torso hacia la izquierda alrededor de 30 grados. Llevémoslo hacia adelante y avancemos con pierna izquierda. Rotemos el torso hacia la derecha, adelantémoslo y avancemos con pierna derecha. Repitámoslo. Torso, adelante, paso. Torso, adelante, paso. Notemos que a diferencia de lo visto en el ejercicio de caminata simulada, en este caso los pies rotan en la misma dirección del torso para dar espacio al pivot de la persona que abrazamos y para proteger sus pies. Si bien algunas escuelas estiman un 8 atrás sin pivot, en este caso lo estimaremos con pivot, es decir, la rotación del torso de quien conduce
indica un pivot en los pies de quien nos sigue. Por cada rotación de torso, recordemos tocarnos los talones o, si fuera posible, también las rodillas. Como pudiste ver, los 8 atrás en línea de baile requieren de un movimiento de torso tan discreto que resulte casi imposible de notar para quien observa. Claro está que en esta clase el movimiento es exagerado para que se viera con claridad. Sea como fuere, tengamos presente que siempre los movimientos de nuestro torso tienen un efecto amplificador sobre el torso de la persona que abrazamos. Una pequeña rotación de nuestro espacio superior, por ejemplo, que a nosotros no nos demandaría mucho esfuerzo, podría significar un enorme cruce atrás para quien debe interpretarnos. Y hay algo al respecto que considero importante que sepas, pero antes no olvides dejarme en los comentarios, usando una palabra si fuera posible, con qué indicas los movimientos: torso, brazos, mano, piernas o todos esos elementos. Y de paso, forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y aquí el dato importante: antes de bailar, prestale atención a la postura. Si bien en dinámica no se puede mantener todo el tiempo los torsos enfrentados, sí debemos transmitir información clara y precisa. La seguridad como la duda son transmisibles, por lo que te diría que cuanto más claro y limpio puedas enviar tu mensaje, más claramente podrá interpretarnos la persona que nos lee. Y en ese sentido, recordemos además que el torso se vuelve más potente cuando mantenemos una respiración relajada y lo elevamos a partir de contraer los músculos abdominales. En suma, como diría la metáfora, llevemos hacia adelante el corazón, nuestra intención, y luego las palabras que son nuestros pasos. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.